Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Nos gozamos en darle la gloria al Señor, que nos permite esta preciosa oportunidad de estar nuevamente en su casa y en su presencia para darle la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Dios. Quiero dar una cordial bienvenida a todos los hermanos, a todos nuestros amigos que están en sintonía en esta hora de este hermoso culto, y sé que están dispuestos a unirse para darle la gloria al Señor. Así es que voy a invitarle para que leamos la palabra del Señor y vamos a leer el hermoso Salmo 133, gloria a Dios, la bienaventuranza del amor fraternal, gloria a Dios. Este salmo muy hermoso, y leeremos también el 134. Son nada más 6 versículos, pero quiero que usted tome la palabra del Señor ahí donde está y comparta esa lectura. Gloria a Dios. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y nos hace una invitación bien hermosa y dice que alcemos las manos al santuario y que bendigamos a Jehová. Y precisamente a eso lo invito, hermano, amigo, para que usted se una conmigo. Vamos a darle la gloria al Señor, vamos a darle gracias porque hoy nos ha dado un día precioso, lleno de victorias. Amén. Y qué victoria tan grande es esa que el Señor nos concede de estar aquí nuevamente queriéndole adorar, queriéndole alabar y también pues preparar el corazón para oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, a presentar nuestras vidas, luego estaremos entonando el cántico hermoso al Señor y dándole a Él toda honra y toda gloria, porque solo a Él le pertenece. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, unidos en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso, tan precioso, Señor. No hay otro privilegio más grande que este, Señor, el cual es estar en su presencia. Venimos a presentarnos ante ti, a presentar este servicio, a presentar nuestras vidas, a presentar todas las familias que están en sintonía en esta hora, Dios mío, de este hermoso culto, Señor. No es un culto más, Señor, es un culto donde queremos darte la alabanza. Es una nueva oportunidad, es un gozo grande, Señor. Como dice este hermoso salmo, que alzamos las manos al santuario y bendigamos a Jehová, nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios grande que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual venimos a adorar en esta tarde, al cual venimos a honrar, a exaltar, porque solo Él es digno de gloria. Señor, aquí está toda tu creación, aquí está toda su iglesia, Señor. Allá en sus casas, en sus hogares, los hermanos están, Señor, presentándose también conmigo y presentando el corazón, Señor. Agradecidos, sí, agradecidos, Señor, porque tú has sido muy bueno, muy hermoso, muy precioso, Señor. Nos has coronado de favores, de misericordia. Nos has dado tanto, Señor, tantas bendiciones, oh Dios, que no tenemos cómo pagar tan grande amor, tan grande misericordia. Pero sí entendemos, Señor, que nuestro trabajo, nuestro deber es darte la honra y la gloria que solo a ti te pertenece, Señor. Por eso me he venido a unir con toda tu iglesia, Señor. Por eso músicos, Señor, que estamos aquí, uniéndonos para adorar al grande, al temible, al poderoso Dios de Israel. Oh, santo eres,
Y ahora pues tiene un momento también muy importante, gloria a Dios, y es la palabra del Señor. Así es que Dios me le bendiga a todos y seguimos gozándonos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios por este día que Él nos regala y que ya casi lo vamos terminando, pero la misericordia de Dios ha sido buena para con cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor allí en segunda de, gloria al Señor, de Tesalonicenses, en el tema que teníamos hoy hace 8 días, bendito sea el nombre del Señor, que estábamos mirando sobre la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero recuerde que hablamos de tres señales antes de que se manifieste el hombre de apostasía, del hombre de iniquidad, pero el tema al cual me estoy centrando es en la apostasía. Y el domingo pasado miramos una parte y vamos a terminar hoy con esta parte de la apostasía, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más nos concedes el honor, el privilegio de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra, de poder estar atentos y receptivos a esta palabra. Pedimos que seas tú el que hables a nuestras vidas y que seas tú el que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, estábamos hablando de la apostasía espiritual o la apostasía teológica, y estuvimos mirando, hermanos, que es rechazar una parte o toda la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. De eso hablamos, pero la segunda parte, cuando estábamos mirando el tema de la apostasía, miramos que la apostasía se refería a dos cosas, bendito sea el nombre del Señor. Una era la apostasía teológica y la otra es la apostasía moral. Recordemos, hermanos, que la apostasía, la palabra apostasía significa partida, caída o abandono. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí en la apostasía moral alcanzamos a decir que es la interrupción de la revelación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonen las normas y la moralidad de Dios. Se pueden dar las dos cosas en tanto que prediquen que ya no se enfoca en la moralidad, en la manera de vivir, sino que dicen que no seamos fanáticos. Es verdad que nosotros en la palabra del Señor no nos podemos ir a los dos extremos. Ni podemos ser fanáticos, ni podemos ser liberales. Debemos mantenernos en el principio de Dios. Porque a veces, hermanos, esto hace parte de la apostasía. Cuando nos vamos al fanatismo, en el fanatismo empezamos a decir cosas que la Biblia no dice. Empezamos a seguir doctrinas que la Biblia no dice, doctrinas de hombres, doctrinas humanas.
y empezamos a decir cosas que la Biblia no dice y las empezamos a hacer doctrina. Ahí también estamos siendo apóstatas, porque la palabra del Señor muy claro dice que ni le podemos quitar ni le podemos añadir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar la palabra del Señor, pero ni quitarle ni ponerle, porque las dos cosas nos ponen en la apostasía. Si nosotros miramos, hermanos, en los dos ejemplos, miremos lo que la palabra del Señor nos dice en Isaías, capítulo 29, versículo 29. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, capítulo 29, versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El Señor tiene que hablar aquí del pueblo de Israel, de una condición que el pueblo se acercaba a Dios, pero realmente Dios no estaba en el corazón de ellos. Es aquí donde vemos esta apostasía moral, porque hacían cosas que aparentemente tenían comunión con Dios, cumplían los ritos de venir al templo y de presentar las ofrendas, pero cuando presentaban las ofrendas el corazón no estaba ahí. Cuando presentaban sus sacrificios por el pecado, el corazón no estaba ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que venían y presentaban un sacrificio, pero no reconocían que realmente eran pecadores. No reconocían la seriedad del pecado. No reconocían realmente que venían delante del Dios Todopoderoso. Ellos creían, llegaron a este nivel de creer que porque presentaban los sacrificios, Dios tenía que aceptarlos y tenía que bendecirlos porque ellos estaban cumpliendo. Cuando nosotros miramos el libro de Deuteronomios y estudiamos este libro, aunque se dice que es la segunda ley en el sentido de que Moisés escribe por segunda vez la ley al pueblo de Israel, porque en el primero está en el libro de Éxodo, donde Dios le da la ley a Moisés. Pero cuando están para entrar a la tierra prometida, Moisés escribe el libro de Deuteronomios, volviéndole a escribir al pueblo de Israel la ley. Pero si usted mira y estudia el libro de Deuteronomio, va a encontrar que una palabra clave en el libro de Deuteronomios es el amor. ¿Y cómo resumió nuestro Señor Jesucristo los mandamientos? En el amor a Dios y al prójimo. Esto nos está hablando de que nuestro corazón debe estar en lo que hacemos para Dios, de que nuestro corazón debe estar en el servicio a Dios, de que nuestro corazón debe estar en la manera en que le servimos a Dios. Si nuestro corazón no está ahí, estamos como aquí el Señor tiene que decir: este pueblo con sus labios, con su boca, se acerca a mí, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos
que esa es su manera de vivir. Aparentemente se vive una vida piadosa, aparentemente se vive agradándole al Señor, pero el corazón, Dios no está ahí. Las cosas se hacen de apariencia. Esto es apostasía moral, porque somos hipócritas. Suena duro esa palabra, pero es la verdad. Y esto nos lleva a hacer cosas en lo oculto, pensando que nos podemos esconder de Dios, y cuán equivocados estamos. Y estas personas muchas veces predican la palabra del Señor, pero su vida es una mentira. Y el Señor, en otra palabra, mire lo que dice en Mateo. Y el Señor sí que fue duro para predicar sobre este tema. Mateo capítulo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos 25 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como hablábamos en la mañana, hermanos, la iglesia le pertenece a Dios. Y Dios es el que examina el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe quiénes somos en realidad, pero usted y yo también sabemos. Podemos nosotros también estar siendo parte de los apóstatas, porque aparentar ser cristiano, pero dentro del corazón y en lo que hacemos no serlo, es negar la fe. Y acuérdese que apostasía es apartarse, es dividir. Y si yo vivo una vida fingida delante de Dios, pero internamente mi corazón realmente no está rendido a Dios, por eso aquí el Señor le dice a los fariseos hipócritas, los compara con sepulcros blanqueados, porque Él les está diciendo, lavan muy bien el plato y el vaso, pero solo por fuera, pero adentro están contaminados, adentro están sucios, están llenos de robo, de injusticia, de iniquidad. Qué triste es, hermanos, engañarnos a nosotros mismos. Es mejor rendirnos delante del Señor y decirle, Señor, permíteme ver cómo estoy y no dejarnos engañar. Porque en muchas ocasiones, hermanos, estas personas nos llevan a nosotros sin darnos cuenta a decirnos que nos acomodemos en la vida que estamos llevando. Y no nos llevan a analizar y a mirar el pecado de nuestras vidas para salir de ello. Porque es verdad que nosotros hablamos de que somos humanos y que somos débiles y que fallamos, que somos imperfectos. Pero una cosa es hablar de nuestra debilidad
Y otra cosa es decir que nos dejemos dominar por nuestra debilidad. Es verdad que podemos caer, pero rápido podemos venir al Señor, solucionar el problema y decirle: Señor, necesito encontrar en ti la ayuda para fortalecerme y apartarme del pecado. Pero lo que nosotros hoy vemos, hermanos, lo que se está hablando en muchas partes de evangelio, es que nos acomodemos a la manera como estamos viviendo. Cuando el Señor nos llama a nosotros constantemente por la palabra del Señor a examinarnos, porque precisamente somos débiles, porque precisamente somos imperfectos, debemos estarnos examinando para quitar la suciedad de nosotros. Pero que nos vengan a decir que nos conformemos con la vida que tenemos, porque la manera que tenemos de vivir es muy buena y somos muy buenos cristianos y vamos derechito para el cielo, nos están diciendo: acomódese, acomódese como está viviendo. Y es por eso que la iglesia se está acomodando en el pecado, porque no se nos incomoda, no se nos habla de estar examinándonos. Y entonces estos maestros puede ser que nos lleven con la misma tendencia de ellos, como puede ser que tienen una apariencia de piedad, pero a espaldas hacen cosas terribles. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver cuántos líderes, cuántos llamados predicadores del evangelio, pero no son predicadores, sino son, como dijo nuestro Señor Jesucristo, falsos maestros. Y predican la palabra del Señor, y cuando se saben las cosas ocultas que salen a la luz, que estaban haciendo, para nosotros eso es terrible. Para nosotros ver aquellas cosas es tremendo. Entonces encontramos, hermanos, que estas personas nos pueden llevar a nosotros a hacer lo mismo que ellos y apartarnos del propósito de Dios, vivir una vida que agrade, que honre y que glorifique al Señor. Si hay algo terrible, hermanos, en nuestra vida, es vivir una vida de hipocresía. Cuando somos hipócritas, cuando tenemos una vida hipócrita, déjeme decirle, hermanos, que eso es apostasía. Eso es una apostasía moral. No estamos viviendo la palabra del Señor, estamos jugando a una doble moral, de una apariencia piadosa cuando realmente somos otra cosa. Y mire que el Señor aquí dice: ay de vosotros. No podemos tener esta condición, hermanos. Es por eso que esta palabra es para revisarnos. Es por eso la necesidad de hablar de este tema, porque a veces nosotros, hermanos, podemos decir: tal es apóstata, tal esto, tal aquello. Pero de pronto nosotros nos estamos dejando influenciar ya por esas enseñanzas. Y de a poquito estamos empezando a dar esos pasos para ser apóstatas. Nos hemos conformado en una vida de pecado, haciendo siempre, cometiendo algo, y en lo cual decimos: es que esta es mi debilidad y no la puedo vencer. Estamos equivocados, porque la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando está diciendo todo lo puedo en Cristo, me está diciendo que aquello que me quiere dominar, el Señor me da la fuerza para yo dominarlo y no dejarme llevar por eso. El Señor me da el poder, me da la autoridad. Pero si yo estoy constantemente escuchando mensajes y enseñanzas que me están diciendo: ay, es que somos humanos, somos imperfectos, y el Señor sabe nuestra condición, y Él se acuerda de que somos polvo. Hermano, todo eso es cierto.
Pero no es para acomodar esa palabra a nuestra manera de vivir, sino que todo eso es cierto para fortalecernos y darnos a entender que aunque somos débiles, el Señor ha hecho cosas maravillosas para fortalecernos, para darnos fuerzas, para levantarnos, porque Él sabe que somos débiles. Pero no es para quedarnos nosotros en nuestro pecado. No podemos acomodarnos en el pecado. Cuidado con la vida hipócrita, hermanos. No vivamos una vida hipócrita. A veces este tema de la hipocresía es duro y no nos gusta escucharlo. Pero hermanos, a veces somos muy hipócritas. Y la hipocresía la debemos sacar de nosotros. Porque a veces tenemos una manera de tratar a la gente cuando está de frente a nosotros, pero por detrás somos otros. Debemos decirle al Señor que quite eso de nosotros, porque debemos ser personas honestas, debemos ser personas sinceras, debemos ser personas que tanto en nuestra manera de conducirnos con Dios como con la gente, seamos sinceros, transparentes. Y algunos dicen, ay no, es que como está la situación y como están las cosas, uno no puede ser sincero, uno no puede ser transparente, porque entonces uno sufre, porque entonces a uno le hacen esto, aquello y lo otro. Mire que se nos está preparando el corazón para cerrarnos a un buen trato con las demás personas, porque solo pienso en mí, no ser dañada, no salir afectada. Solo se piensa en cada uno de nosotros. Y eso son una de las cosas que viene a enseñar la apostasía, a pensar en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nos lleva a pensar en el otro, en el prójimo. Por eso el Señor nos habla que aún nosotros debemos servir a las personas aunque sean nuestros enemigos, aunque nos traten mal, aunque nos porten mal. Entonces, hermanos, mucho cuidado con la hipocresía. Seamos personas que le podamos decir al Señor que nos escudriñe para mirar nuestra manera de vivir. Muchas iglesias toleran lo que sea a cambio del aumento de la asistencia, de que se vean iglesias más grandes. Pero por dinero, por éxito, por honra. Hoy en día que nos estamos reuniendo virtualmente para poder tener más oyentes, es mejor usar una palabra que sea una palabra de bendición, de darle a la persona como ánimo, más por la situación que estamos pasando, la situación que estamos viviendo, y luego vienen y nos dan una palabra que nos dicen que sufrimiento, que dolor, que tribulación y que cosas más difíciles, y que por causa del Señor tengo que estar dispuesto a sufrir. No, ¿cómo le ocurre predicar una palabra de esa en estos tiempos? Pero es precisamente en los tiempos que estamos viviendo que debemos predicar la palabra como es, porque el tiempo nos dice que el tiempo que nos queda es corto y que necesitamos predicar la palabra como está, porque nuestro compromiso es con Dios, no con la gente. De alguna manera con la gente en el sentido de que conozcan la verdad, de que conozcan lo que dice en la palabra. Pero realmente ese compromiso lo tenemos con Dios, porque como se le dijera al profeta Ezequiel, te escuchen o no te escuchen, da la palabra. Por eso digo que en ese sentido nuestra responsabilidad es solo con Dios. Y por eso, hermanos, muchas veces por tener no sé cuántos seguidores, que ya tenemos tantos seguidores y que ya tenemos,
Y a veces mochamos el mensaje. A veces dejamos de hablar duro, no porque es que la gente no quiere oír esto, porque es que la situación que estamos viviendo, no. El mensaje de Dios en la situación que estemos viviendo, hay que darlo. Es más, si usted mira la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la vara de la corrección de Dios, el Señor le enviaba a los profetas y les daba palabra dura para volverlos. Y es que esta palabra, hermanos, vuelvo y digo, esta palabra es la palabra de Dios, por lo cual nosotros no debemos comercializar con ella, ni debemos acomodarla a nuestro parecer o al parecer de la gente para que la gente nos escuche o venga, ya que se está hablando de las reaperturas de la iglesia, para tener más membresía. No, la palabra hay que darla como está, no la podemos cambiar. No podemos cambiar el mensaje para que alguien venga y dé bastante dinero en la iglesia, o por éxito, porque se diga que es la mejor iglesia, que es la más organizada, que es más. No. Otros lo buscan por honra, porque se les dé un título. Miren lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe por escuchar espíritus engañadores y de demonios, porque quieren escuchar otra cosa. Hermanos, porque es real, nosotros, como el tema de esta mañana, de pronto no queremos escuchar una palabra que se nos diga que por causa del testimonio y de vivir la vida cristiana vamos a sufrir y tal vez podamos ser torturados. Ninguno queremos escuchar esa palabra, pero es necesario que la escuchemos, porque el Señor nos está diciendo que nos fortalezcamos en Él. Por eso la palabra hay que darla como el Señor nos la dé, a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor siempre, el deseo de Él es buscar a la persona para la reconciliación con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermanos, para poder ser de estas doctrinas engañadoras y doctrinas de demonio, dejamos de enseñar la palabra del Señor por enseñar. Mire, esta clase de enseñanza, estas enseñanzas atraen mucha gente a la iglesia. Entonces vamos a empezar a dar esto, y ese es el gancho para atraer a la gente. Pero resulta que llega la gente y se sigue con lo mismo, porque como ya se vio más gente, entonces en el momento que se predique medio duro y medio se suba un poquito el tono conforme la palabra dice del pecado, se van. Pero como ya vieron el éxito y la honra, no, toca mantenernos ahí. Y empiezan, hermanos, a caer poco a poco, y así han empezado, y entonces se omiten temas tan importantes y tan claves en la palabra del Señor. Como miremos lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, nos es concedido, nos es dado por el nombre de Cristo. No solo que creáis en Él, o sea, que creamos nosotros para vivir la vida, sino también para que
padezcáis por Él, por causa del testimonio, por causa de predicar la palabra como es. Este evangelio ya no se quiere enseñar. Es algo fundamental en la doctrina cristiana. Así como es fundamental la salvación, porque mire que ahí nos dice, no solo para que creáis en Él, o sea, no solo para que nosotros seamos salvos. Hay que hablar de la salvación, sí, pero también hay que hablar de la cruz. Porque Cristo vino a esta tierra y dio su vida por nosotros, pero a Él le costó. Y somos identificados con Él en su muerte, en nuestros padecimientos. Porque así como participamos de su bautismo, de su resurrección, también participamos de su muerte. Y entonces nos está hablando, bendito sea el nombre del Señor, de participar, no en el sentido de nosotros como Cristo, que el dolor que Él sufrió allí fue terrible por llevar nuestros pecados, pero nos identificamos con Él por anunciar las buenas nuevas de salvación. También tenemos que sufrir, porque el mundo nos rechaza, pero también el enemigo de nuestras almas ya es contra nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta parte de la Biblia, de la doctrina, del contenido que está en la palabra del Señor, del sufrimiento, de entregarnos, de que no importa que pasemos momentos duros y difíciles por causa del evangelio de Cristo. No, se nos enseña, pero es que si somos reyes y sacerdotes tenemos que vivir como reyes. Sí, como reyes vamos a vivir en la mansión gloriosa. Pero aquí en la tierra no podemos olvidar que somos siervos, que somos extranjeros, que no pertenecemos, que vamos de paso, que somos forasteros. Ese evangelio no se quiere predicar. Se ha olvidado el evangelio de la cruz, el sufrimiento, el entregarnos. Porque el entregarnos, hermanos, cuesta. Morir a nosotros mismos cuesta. Ese es el evangelio de la cruz. Renunciar a nuestro yo, como dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El evangelio de la cruz. Hay que dejar a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, porque ahora vivimos bajo la voluntad de Dios. Pero se enseña que nosotros no tenemos por qué sufrir, y hasta a veces a la gente se le dice que si sufre es porque está mal con el Señor. Pero Job sufrió y estaba bien con el Señor. El apóstol Pablo habla de sufrimiento. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Entonces, el sufrimiento hace parte de nuestra vida, porque con el sufrimiento es una herramienta que se utiliza para moldearnos a nosotros. Pero de ese evangelio ya no se habla, del de negarse uno para servir al Señor, de negarse uno para servir al prójimo. De ese evangelio ya no se habla, de esa doctrina del evangelio. Miremos lo que nos dice Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Ya no se habla de una renuncia radical al pecado. Por eso le decía hace un momento, hermanos, se habla de acomodarnos en el pecado. La vida que usted está llevando, no hay problema, así Dios lo ama. Así está bien. Sí, Dios nos ama, pero Él nos trae para cambiarnos, para transformarnos, porque no podemos seguir así. Si hemos venido a Cristo, hermanos, el pecado ya no puede estar en nosotros. El pecado tiene que en nuestra nueva naturaleza rechazo hacia el pecado. Por eso no podemos renunciar a esta doctrina. Pero esa no se enseña de renunciar al pecado. Vuelvo y le digo, ¿qué se enseña? Humanismo, centrarnos todos en nosotros. Que Dios tiene que entendernos, que Dios tiene que hacer esto, aquello por nosotros, como si nosotros fuéramos el centro de la creación, cuando nosotros no somos el centro de la creación. Y no hay una renuncia al pecado, no se nos habla de renunciar al pecado. Por eso, hermanos, se vive una vida hipócrita, porque no se habla de renunciar al pecado, sino se habla de seguir en él. Y el Señor, el apóstol Juan dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, no vamos a hacer una renuncia radical al pecado. Vamos a querer seguir viviendo en él. Hoy en día encontramos que se está hablando aún en la iglesia de aceptación, de cambiar los principios bíblicos, de cambiar lo que dice la Biblia. No es así, hermanos. Hay doctrinas en las que nosotros abiertamente ya sabemos que están en contra del Señor y de su palabra. Pero hay otros que hablan la Biblia y predican muy bonito, pero nos están ocultando la verdadera palabra de Dios. Cuidado con lo que escucha, hermanos. Más en este tiempo que se escucha cuanto mensaje. Pero si usted lo escucha, analícelo a la luz de la palabra, para no caer, para no irnos acomodando en el pecado. Porque, vuelvo y digo, hermanos, no es por las cosas que nosotros hagamos que vamos a ser salvos. No, somos salvos por la gracia de Cristo. Eso también lo debemos tener claro, porque eso también se enseña, que hay que hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro para ser salvos. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, y no porque hagamos cosas nos merecemos el cielo. La única manera para merecer el cielo es porque Cristo nos justificó y nos hizo merecedores, aunque no lo somos. Pero es por la gracia de Cristo, es por la gracia del Padre y del Espíritu Santo, no por nosotros. Entonces en eso también tenemos que estar claros. No es, pero cuando hablamos de renunciar radicalmente al pecado, hermanos, es porque es inherente a nuestra vida, a nuestra nueva vida. Debe ser, podríamos decir, coherente con lo que estamos viviendo, coherente con la vida nueva que hemos adquirido en Cristo.
Porque en nosotros hay una nueva naturaleza, y esa naturaleza es según nuestro Padre Celestial, y Él es santo. Porque Él es santo, debemos ser santos. Entonces debemos tener claro, debemos ser santos porque somos salvos. Entonces, porque somos salvos es que debemos renunciar al pecado, no para ser salvos. Y en ese sentido hay que hablar de la renuncia al pecado, porque de pronto alguien puede hablarnos de la renuncia al pecado, pero nos lo está diciendo es que hay que renunciar al pecado para ser salvos. Entonces estaríamos haciendo obras. No. Debemos venir a Cristo, y cuando nosotros venimos a Cristo es que tenemos la salvación, y en esa salvación tenemos la libertad para no pecar más. Entonces es donde nuestra voluntad es libre para no pecar, porque ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo cortó el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces ya nosotros tenemos la voluntad para vencer al pecado. Entonces, porque somos salvos, es que debemos cortar radicalmente con el pecado, porque somos salvos, no para ser salvos. Eso nos debe quedar claro, hermanos. Porque hay muchas personas que dicen, para ser salvo usted tiene que hacer esto. Si no vive de esta manera, entonces usted no es salvo. No. Es que nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Es porque ya somos salvos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, otra de las cosas que ya no se incluyen, podríamos hablar muchas más, pero de las que podemos ver aquí, hay cosas que ya no se incluyen, y es una de ellas, sacrificarse por el reino de Dios y negarse a sí mismo. Esto se vuelve extraño. Ya no se hace con el pretexto. Mire lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto nos está hablando, hermanos, de que servir, de que ayudar, de hacer justicia, de hacer misericordia, ya no lo hacemos por el pecado de otros. Se nos endurece el corazón porque aquel o el otro dio mal testimonio, o se portó mal, o yo no tengo por qué hacer esto. Cuando nosotros hablamos, hermanos, en la vida personal, de tratar bien a las personas, de ser honestos en nuestro trato con las otras personas, ahí es donde nosotros decimos, no, es que ya no se puede ser así, porque la maldad ha aumentado, pero por eso el amor suyo y el amor mío no se puede enfriar, porque entonces yo no voy a tratar a esa persona hipócritamente, o no voy a tratar a esa persona deshonestamente, porque entonces ¿qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué obra se ha hecho en mí? Eso es negar la fe. Algunos dicen es que es para no salir lastimado, porque es que las personas cuando uno les da confianza lo lastiman, lo traicionan. Pero tenemos que correr el riesgo, porque el Señor a nosotros nos manda a servir. Tenemos que correr el riesgo, hermanos, de ser lastimados, y no por eso cerrar nuestro corazón, porque el Señor venda nuestras heridas y debemos ir a Él y decirle, Señor, pero por eso no nos podemos cerrar,
a no ayudar, a no hacer justicia, a no hacer misericordia. Porque yo salgo lastimado. Entonces no se piensa sino en nosotros. Hay un sentimiento egoísta. Y nos excusamos, es que hay tanta maldad que uno ya no puede ayudar a nadie. Es que hay tanta maldad que uno no puede ser honesto o sincero con nadie. Es que hay tanta maldad que a uno le toca ser hipócrita con la gente. ¿Dónde dice la palabra del Señor eso? Eso no es bíblico. Porque el Señor antes nos dijo que pusiéramos la otra mejilla. El Señor dijo antes que el que nos pidiera la capa, entonces le diéramos otra. El Señor antes nos dijo a nosotros que aunque nos hicieran mal, sirviéramos a esas personas y oráramos por ellos. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Aunque la maldad se aumente y aunque la gente, pero usted, si es un testigo, un seguidor, un discípulo de Jesucristo, su corazón no puede haber eso. Pero se nos enseña a más bien a no abrirle el corazón a las personas, de tratarlas bien, de darles un cariño, una amistad sincera, con el pretexto, amigos no hay, no existen. Pero hermanos, si nosotros los cristianos no sabemos dar una amistad sincera, no sabemos mostrarnos, como dice el libro de Proverbios, el que ha de ser amigo debe mostrarse amigo. Si nosotros los cristianos no sabemos dar amistad, entonces ¿qué clase de cristianos somos? Por su fruto los conoceréis. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Y nosotros somos amigos de Dios. Debemos aprender a ser amigos como lo fue nuestro Señor Jesucristo y como lo es. Como lo fue aquí en la tierra con sus discípulos, pero como lo es hoy en día con nosotros. Jesús le dijo a Judas, amigo, aun cuando estaba traicionándolo, y Jesús lo sabía. Pero no por eso Jesús se comportó de la misma manera. Porque los demás se comporten de esa manera no quiere decir que yo me tenga que comportar de la misma manera. Yo me tengo que comportar como Jesús si soy seguidor de Él, no como los demás. Pero de esto ya no se habla. No se habla de renunciar a nosotros mismos. Vamos nuevamente a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, lo que le estaba diciendo, solo pensar en nosotros, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita. Mire, hermanos, que el versículo 5 es clave, porque en los otros versículos nos está dando las características de estas personas. Puede ser que tenga una, como puede ser que las tenga todas. Pero en el versículo dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, parecen, están disfrazados, diríamos en otras palabras, pero negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la piedad. Negarán la eficacia de la piedad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, podemos darnos cuenta lo que le estaba diciendo hace un momento. El hecho que los demás actúen de esa manera y que por causa del pecado el corazón de muchos se haya dañado y que por causa del pecado muchos actúen de una manera perversa y malvada también, no quiere decir que yo y usted, que es redimido por la sangre de Cristo, actuemos de la misma manera, porque entonces estamos negando la eficacia de la piedad. O sea, estamos negando la obra de Cristo en nosotros. Estamos negando lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha transformado, que Él nos ha enseñado, ha dado una nueva manera de vivir. Por eso el Señor nos enseña. Si nosotros miramos, el apóstol Pablo nos habla de la lengua para enseñarnos a hablar. Nos enseña de los ojos para enseñarnos a qué es lo que debemos mirar, de los oídos para prestar atención al mensaje que debemos prestar. Nos habla de nuestra manera de caminar, de conducirnos, porque el Señor nos está formando de acuerdo a la piedad, a la nueva naturaleza que hemos adquirido, y como vivimos en ella debemos comportarnos. Pero el hecho que nos digan, no, es que mire, que justifica que usted actúe, que sea cruel, que sea injusto contra otro, que justifique que usted sea hipócrita con otro, que justifiquen todas estas acciones de nosotros. No, pero es que a usted le toca hacer así. En otras palabras, lo está llevando a que usted se comporte de la misma manera. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos siendo testimonio? ¿Dónde estamos siendo testimonio al mundo y diciéndole que los hijos de Dios tenemos una manera de comportarnos diferente y vivimos de acuerdo a las normas del reino? Pero eso es de lo que hoy se está hablando o no se habla. No se habla, no se enseña y se enseñan otros temas. Entonces, en algunos les enseñan de no ser tan buena gente, porque si no, entonces se la van a aplicar. Pero otros ni siquiera tocan este tema y no nos enseñan de nuestra nueva manera de vivir en Cristo. Y vuelvo y se lo repito, porque somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestro Padre es santo, nosotros debemos ser santos. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, ahí mismo de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí el apóstol nos está haciendo una advertencia, que vendrá un tiempo en que no sufrirá la sana doctrina, no la soportarán, no tolerarán
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Entonces se predica para tener una cantidad de público, que este público pueda generar la satisfacción de mis deseos, que traen a cambio de pronto dinero, pero también traen a cambio aplausos, que me aplaudan, que me digan cómo lo hago bien, que qué bendición que soy, que solo sé hablar bendición, que me muestran que por la cantidad de personas que se puedan congregar, mostrar éxito para que me honren, para que digan, pero a su vez yo les predico lo que quiere oír la gente, para seguir de acuerdo a sus propias concupiscencias, o sea, de acuerdo a sus propios deseos, para seguir viviendo conforme a cada uno le place. Entonces, para que sigan viviendo así, les predico de una manera que todos salgan contentos, que todos salgan felices, todos salgan beneficiados, y aparentemente diciendo: qué bendición, hoy fuimos bendecidos. Pero no dicen que fueron bendecidos cuando la palabra de Dios viene como es, porque no la sufrirán, no la soportarán, no la resistirán. Cuando la sana doctrina viene, no la soportan. Tienen que hablar de una manera que les convenga a ellos y a quienes les escuchan. Pero lo terrible, hermanos, es cuando los unos y los otros estén frente al tribunal de Cristo. Porque si yo quiero solamente escuchar aquellos mensajes que van de acuerdo conmigo, a mi opinión, a mi pensamiento humano, a mi pensamiento como persona, que me conviene, de mis deseos, de alimentar mi concupiscencia, mis deseos desordenados, entonces tengo comezón de oír. Y qué terrible es, hermanos, que hoy nos hayamos convertido muchos, comezón de oír y comezón de oír, oír la palabra del Señor, pero nada de aplicar la palabra del Señor. Porque lo único que queremos es aplicar la palabra que me conviene, la que me deja en mi comodidad, en la comodidad de mis concupiscencias o de mis deseos, de mis deleites. Pero no queremos escuchar la palabra que me confronta, la palabra que me dice realmente quién soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto ya no se habla, ya no se predica, porque no les interesa. Solo les interesa, y más en este tiempo. Si en el tiempo del apóstol Pablo esta situación se veía, hermanos, esta situación que vivimos nosotros actualmente se ve mucho más. Mucho cuidado, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos que ser conscientes y tener presentes a quienes nos gusta la palabra, aunque venga dura, y que debemos predicarla así, debemos mantenernos, porque quien no lo esté haciendo, quien le guste una palabra acomodada a su vida, a lo que está viviendo, que le prediquen eso o le gusta predicar eso, hermanos, en el momento, en algún momento de la historia de la iglesia,
la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles, y ese momento es el que estamos viviendo. Que los mismos que hablan la palabra de Dios la han distorsionado tanto, la han dañado tanto, que parece que hablaran de la palabra del Señor, pero ya no hablan de la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que una persona pueda decir, toma la palabra del Señor y la carga, pero viene a decir que con dólares mete al que quiera, lo mete al cielo? A Dios no lo impresionan las cosas materiales, porque son de Él, le pertenecen a Él. Pero aquel que le gusta ganarse el cielo por obras, dice, aquí es la iglesia que me conviene, y este es el mensaje que me conviene a mí, entonces me quedo aquí. Pero tanto para quien predica como al que le gusta acomodarse en esa clase de mensajes, debemos recordar que en el día del Señor, que caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Miremos en Primera de Tesalonicenses, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, no nos dejemos engañar, velemos, cuidemos, miremos que lo que nos hablen de la palabra del Señor esté en la Biblia. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos del día, seamos hijos de luz. Para que aquel día no nos sorprenda y no nos tome como a ladrón en la noche. Velemos, seamos sobrios, hermanos. Estemos atentos al mensaje del Señor, a la palabra que el Señor nos da, hermanos, porque el Señor nos da una palabra precisamente porque nos está enseñando a vivir de la manera correcta como hijos de Él. ¿Por qué? Porque hemos de ir a vivir a la patria celestial. Para vivir en la patria celestial, allí no puede entrar pecado, ni mancha, ni inmundicia. Por eso aquel que no se quiere someter a la soberanía de Dios no puede entrar allí, porque si entra se va a rebelar contra Dios. Así que el pecado no cabe allá. Rebelarse contra Dios no cabe.
Y quien en esta tierra no quiere vivir conforme a los principios del reino, conforme a la palabra de Dios, no quiere vivir bajo la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allí no entra pecado, allí no entran rebeldes, allí no entra gente que no quiere estar bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Es por eso, hermanos, cuidémonos, hermanos, porque la apostasía hoy está a flor de piel. La apostasía hoy es lo que más se ve. Tengamos cuidado, hermanos, porque viene el triunfo definitivo de Dios y su justicia. Y este triunfo de Dios, de su justicia, depende enteramente de Él, de su obra, no de lo que hagamos nosotros, sino viene de la obra del Señor. Por eso mantengámonos firmes y fieles, porque Apocalipsis del 19 al 22 nos habla y nos relata cómo el Señor va a ordenar todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para no ser apóstatas, para no negar la fe, para no apartarnos de la fe, para no dividirnos de la fe, sino examinémonos. La vida del cristiano es de estarse examinando, hablando con Dios, en comunión con Dios, para pedirle al Señor: limpia eso que no te agrada de mí, santifícame, y cumplir el propósito de Dios. Esa es la vida del cristiano. Cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestra vida, valoremos la salvación, valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. No nos dejemos engañar de doctrina de demonios. No nos dejemos llevar por las predicaciones bonitas, pero que tienen un significado oculto de apartarnos de la verdad y de apartarnos realmente de vivir la vida que Dios quiere, vivir en santidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por recordarnos, Señor, que nosotros como hijos tuyos debemos vivir examinando nuestra vida a la luz de tu palabra, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que seamos sobrios y estemos velando, entendiendo la esperanza que tenemos, viviendo en esa vida de fe que eres tú, Señor, el que fortalece nuestras vidas y nos ayudas, porque lejos de ti nada podemos hacer, sino que podamos vivir una vida que te agrade, que te honre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Presentamos, Señor, todas las peticiones, las ponemos delante de ti. Obra y glorifícate conforme a tu grande bondad y conforme a tu gran misericordia. Cada hermano, cada hermana que está enfermo, Señor, pon tu mano sanadora. Glorifícate de una manera especial. Aquellos hermanos que ya están sanos, pero que están en la rehabilitación, Señor, ayúdale, fortalece sus cuerpos para que se puedan fortalecer y salir rápido, Señor, de este proceso. Ayúdale, Señor, en su fe. Ayúdales a mantenerse firmes, a entender el propósito tuyo en cada una de las circunstancias y situaciones que vivimos. Porque por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a cada día fortalecernos en ti, afirmarnos en la fe, para vivir una vida que te honre. Todas las necesidades que puedan haber en tu pueblo las presentamos delante de ti. Esta semana, Señor, que comienza, tú bendigas la obra de las manos de nuestros hermanos, que tú les proveas, Señor, para todas las necesidades que cada uno tenemos. Tú eres poderoso para proveer, para glorificarte, para mostrarnos, Señor, tu ayuda y tu protección,
para ayudarnos, Señor, en nuestras debilidades y en nuestras dificultades. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Bendice la obra de las manos de cada hermano, los negocios. Glorifícate conforme a tu bondad y a tu misericordia, porque nosotros no dependemos de nuestros negocios o de la obra de nuestras manos, sino de ti, que eres el que bendices la obra de nuestras manos. Bendice a nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, guárdalos, protégelos. La bendición tuya sobre cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, la vida de nuestro hermano Natanael. Pon tu mano sanadora sobre él, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para honrar y bendecir tu nombre, para celebrar culto a ti, Señor. Si a ti te place regalarnos esta semana, que sea una semana de bendición y sobre todo, Señor, que podamos honrarte. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No olvidemos, hermanos, esta semana, el martes, culto de oración, 7 de la noche. El jueves, culto de enseñanza a las 7. El sábado, el culto dirigido por los jóvenes. El domingo, si el Señor nos lo permite, la escuela dominical a las 9. Y en la tarde, el culto a las 4 de la tarde. No olvide, hermanos, que todos estos servicios son virtuales. Le invitamos para seguir ahí compartiendo en cada culto el link para que otros puedan participar también y ser bendecidos de parte de nuestro Dios y puedan unirse con nosotros a rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, una feliz noche y una feliz semana también bendecida en el Señor.